La economía, dijo alguien alguna vez, ¿no? Y en este caso es solamente la economía. Por supuesto, las relaciones se formalizan mucho más tarde. Ir a convivir con una pareja ya no es como antes a los 22, 23, 24 años. El casamiento cuando llega, si es que llega después de los 30. Pero la economía es un factor fundamental para que personas de 35 años vivan con sus viejos, ¿no? Sin lugar a dudas, si uno, Sergio, ve algunas estadísticas que pueden explicar desde el lado económico esto, no del lado sociológico o social, sino del lado económico que yo me voy a referir, es lo primero que uno tiene que decir es que mientras la tasa de desocupación promedio en Argentina es del 7,7% para el primer trimestre del 2024, que es el último dato relevado por el INDEC, la de los jóvenes entre 14 y 29 años, porque acá lamentablemente los grupos, digamos, los segmentos son de 14 a 29 y de 30 a 64. Pero digo, el grupo joven, que sería de 14 a 29 años, en el caso de los varones tiene un 17, de las mujeres, perdón, un 17,3% de desocupación, y en el caso de los varones un 14% de desocupación. Es decir, lo primero que se ve es un problema de empleo entre la gente joven, que es la que más sufre el desempleo. Por eso urge reformas laborales que permitan incorporar a los jóvenes, sin quitarle derecho a laborar a los que ya lo tienen, pero dándole una nueva realidad a los nuevos empleados. Y por otro lado, cuando seguimos analizando datos del INDEC, para no hacer, digamos, para tomar datos oficiales, la remuneración promedio a diciembre, digamos, del 2023, que es el último dato informado, era de 690.000 pesos, pero resulta ser que para que una persona no sea pobre, una sola persona viviendo sola, tiene que tener casi 300.000 pesos, 291.000 pesos es la canasta básica total para no ser pobre y no incluye alquiler. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho desempleo en los jóvenes y los que consiguen empleo consiguen con un salario que cubre la canasta básica total, los alimentos, los servicios indispensables, pero no le y algún alquiler con muchísima suerte, pero no le alcanza para más. Bien. Es decir, ni siquiera le alcanza para el alquiler, por eso es que se refleja ese número de jóvenes viviendo con sus padres. Bueno, invitamos a la gente a opinar, invitamos a la gente a que se comunique al 351-344-94. 351-344-94, porque bueno, en algunas casas se establecen reglas. Me pasaba con este amigo que decía, bueno, hasta los 20 era techo, comida, platita para algunos. Sí. Ya a partir de los 25, pagate tus gastos, Claro. tu salida, tu joda. Si usás el auto una vez en la vida, llenate el Llenalo, tanque. claro. Y después de los 30 ya un aporte serio, Sí. aporta a la cuenta del supermercado, tiene que Hacete haber cargo de algo. algún impuesto. José, Janina te saluda, buen día. Hola, Janina, te buen quería día. preguntar, y está muy sujeto a lo que venías hablando recién, en algún momento, yo te digo que yo tengo 40 años y ya en mi generación creo que no aplicó, sí, ya sé que parezco de 20, pero tengo 40, digo, en algún momento decir tengo estudio universitario y un trabajo formal daba cierta garantía y expectativa de poder acceder a algo, ¿no? Hoy da la sensación de que ya el estudio universitario quizás, por supuesto, te abre posibilidades, pero no garantiza nada. Y un empleo formal ni siquiera, porque en esos registros que vos das, seguramente mucha gente teniendo empleo en blanco y formal, ni siquiera le alcanza para llegar, o sigue siendo pobre, por decirlo de algún modo, en este momento. O sea, esos factores también cruzan estos números que estás diciendo, ¿no? Obviamente, Argentina se da un factor, como bien lo señalás vos, muy particular, y es que teniendo trabajo formal todavía sos pobre. De nuevo, estos valores, cuando uno habla de la canasta básica total, 300.000 pesos para una sola persona, porque recordemos que si fuera una familia de 3 integrantes ya estaríamos hablando de 700.000 pesos, Sí. pero para una sola persona son 300.000 pesos, pero eso no incluye el alquiler. Con lo cual, no son muchos los que tienen la suerte de ganar 700.000 pesos, digamos. Sí. ¿No? Más allá que el promedio sea 700.000 pesos, pero para que el promedio sea 700.000 pesos quiere decir que hay muchos que ganan menos que eso. Claro. Así que cada vez se dificulta más, como planteas vos, y cada vez es más en la gente pobre. Por eso es que ha aumentado tanto el índice de pobreza. Claro. La Universidad Católica Argentina dio el indicador esta semana que pasó y hablaba del 54% de los argentinos son pobres. Entonces digo, no es fácil con este contexto de salarios Sí. erosionados muy fuerte por la
inflación, sean salarios formales o informales, no es fácil poder alquilar una propiedad, pagar todos los gastos de esa propiedad y además vivir. José. Y Sergio dijo algo al principio que me pareció muy importante, porque yo tengo hijos de esa edad, y hoy los jóvenes valoran otras cosas por sobre vivir solo probablemente o tener una propiedad. Y es poder viajar, poder hacer algunos gustos. Digo, me parece, y esto ya sería motivo para que consulten a un sociólogo, pero me parece que las prioridades en los jóvenes han cambiado. Claro. Y un tema que Sergio lo va a entender perfectamente, no es lo mismo vivir con los viejos a la edad nuestra que vivir con los viejos ahora, digamos. Los viejos ahora son mucho más permeables que lo eran. Somos mucho más piola. Somos mucho más piola, más mejores. No, vos sabés que me está escribiendo, no voy a dar el nombre, un querido amigo que está pasando por una situación difícil. Dice, en mi caso, que mi hijo viva en casa es de una gran ayuda. Porque el hijo está trabajando muy bien, el hijo tiene 32 años, está trabajando muy bien, él ha tenido un problema con un negocio, digamos, están pasando por una situación difícil, la mujer es docente jubilada, y dice, si mi hijo no viviera en casa, claro, las punto de pasando, apoyo. O sea, es un caso También a la inversa. inversa. Es un hijo que está manteniendo a sus padres. Por más que el hijo está viviendo en la casa de sus padres, es un hijo que está parando la olla, para decirlo correctamente. Yo le quería preguntar a José, la última de mi parte, José. El otro tema también es el siguiente. Jóvenes quizás con un trabajo formal, con alguna posibilidad de pensar o ilusionarse con la casa propia. No hay créditos. No hay forma, pero no ahora. Hace mucho tiempo que no hay créditos créditos que sean razonables, ¿no? Para poder sacar e invertir también en una vivienda. O sea, estamos como atados de pies y manos en todos los frentes. A ver, sí hay crédito, volvieron los créditos hipotecarios, casi todos los bancos lo están ofreciendo. El problema ahí es que como tu salario es muy bajo, el problema anterior, digamos, como el salario formal incluso es bajo en términos de lo que cuesta una propiedad, por ahí la calificación crediticia que vos tenés no te alcanza para obtener un préstamo equivalente al valor o un valor elevado de la vivienda o una proporción elevada de la vivienda, cosa que vos la puedas comprar. O sea, no te es fácil sacar un préstamo que te cubra el 100% del valor de la vivienda, más allá de que el préstamo lo permite, digamos, hoy no hay restricciones por ahí de qué porcentaje de la vivienda te cubre. El problema es que con tus ingresos no podés acceder a un préstamo de ese valor. Incluso los bancos han tenido que flexibilizar esta normativa y permiten que vos sumes a tu grupo familiar. Es decir, la persona, si vas a convivir con alguien que convive, o tus padres y demás. Aún así, como hablamos de salarios bajos, no permite obtener un préstamo del valor de una vivienda, y esto hace que muchos no puedan acceder a la vivienda propia. Después también es cierto que hay un tema de jóvenes que por ahí no están pensando como pensamos hace 40 años atrás, que era, bueno, me construyo aunque sea una pieza y me voy a vivir. Me parece que ahí hay las expectativas, los aspiracionales son diferentes ahora a lo que eran hace 40 años atrás. Pero sí hay préstamo, el problema es que los salarios son bajos.